Nena, te estaba esperando, ¿viste? Tú, uno que se sacrifica aquí para mandarte aquí a la escuela. ¿Pero qué te tú pasa, no quieres mami? nada. Tú eres un mal agradecido, eso es lo que eres, un mal agradecido. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me estás No me vengas con cuentos tú, porque entonces sí que te voy a dar duro, ¿eh? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué diablos pasa? Debe ser Felipe, in trouble with his mother again. ¿Qué habrá hecho esta vez? Y tú sabes una cosa, que ayer me mandaron una carta de la escuela porque tenían muy malas notas, ¿oíste? Y eso no me gusta. ¿Tú sabes por qué no aprendes inglés? Porque tú eres un vago, ¿eh? He got a bad report card. But a letter from school is not an excuse to beat a boy like this. Why? Grades can't be that important. This is making me sick. Por favor, mami. Uno diciendo ahí en el trabajo lo del hijo bueno que uno tiene aquí. Y vienen y les llevo esta carta porque me la traduzcan. Y se rieron todos de mí, oye. Aquí uno no gana para pagar las vergüenzas que uno pasa con el hijo de uno. No, tómate un güey que... ¡Por favor! ¡Ya te lo favor! ¡Ya lo hice! ¡Tómate! Me tengo que ir ahora por trabajo. Eliseo ahí me hace el favor que pones a estudiar ahora mismo. Y de esta casa tú no me sacas. ¿Y ustedes qué hacen aquí, presentados? Hi, Pito. Hey, Angel, where'd you come from? Ma sent me to the store to buy some milk. I'm on my way back. You better get home because it's pretty dark and your mother will worry. Ahora mismo. Well, see ya. Good night. Good night. Good night. And Angel, tell everybody at home that me and Pito said hello, all right? I will. Okay. Be good. Ángel, Ángel, aquí. ¿Qué pasa? ¿Tú eres panita de esos policías? Of course I'm their friend. ¿Y por qué no? Déjate de boberías. En la policía no se puede confiar. Mira, Felipe, Lu y Pito son mis amigos. Amigos, los policías no son amigos. Y los maestros, ni las madres. En este barrio no hay amigos, solamente jefes. ¿Pero qué es lo tuyo? Nunca te he visto así. ¿Y por qué tú estás escondido en estas horas? ¿De quién tú te escondes? ¿Are you in trouble? Háblame en español o no me hables. Ya estoy cansado de toda esta basura. Me voy para Puerto Rico. Puerto Rico? Man, you really want to travel. En español, ¿eh? Okay. Sí, a Puerto Rico, donde están mis abuelos, porque a ellos sí les importa. Bueno, pues entonces vamos para la agencia de mi papá y allí te vendemos el ticket. ¿Y con qué chavos? Primero tengo que trabajar en algo. Mira, Felipe, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vienes conmigo a casa y te quedas con nosotros?
¿A tu casa? ¿Para qué? ¿Para esconderme? A lo que sea, pero ya vámonos, se está haciendo tarde. A mí nadie me quiere. Ni mi madre, ni los maestros. Y ahora me tengo que esconder hasta de la policía. Ángel. Thank you for getting the milk. Who's your friend? His name is Felipe. Mucho gusto, Felipe. Do you go to the same school as Ángel? No, señora. Can Felipe stay with me overnight? Well, where's your mother? No está en casa. She's working. Is that why you want to stay here? Yes, Mommy. He's scared to be out by his lonesome. Can he stay? Maybe. But we'll have to make sure that we don't worry your mother and that it's all right with her. No, ella no está preocupada. A ella no le importa. Lo único que le importa es si sé leer o escribir en inglés, o si limpio mi cuarto o no. I'm sure that she does care about you. Debe de haber otro problema, huh? Tell you what, you can stay here, but I'm gonna have to let your mother know where you are. Now, why don't you get ready for bed, and I'll bring you both some milk and crackers, okay? Váyanse. Ven, Felipe. Todos respetan a las personas. Luis, am I glad you're here? No, me too. We have a little problem. Angel has a runaway friend. It looks like he's really been mistreated. I tried to find out who his mother is, but he wouldn't tell me anything. And he doesn't want to speak English at all. He understood everything I said, but he answers only in Spanish. Nah, talk to him in Spanish. Luis, be serious. I'm worried. His name is Felipe. That's one of the few things I've been able to find out about him. Does he go to Angel school? No, I don't know what school he goes to. As I said, he wouldn't tell me anything. I'm going to try and keep him here. And maybe Lua or Pito can help me. If he is a runaway, his mother must be frantic by now. I know I would be worried. Mira lo que me hizo mi mamá. Your mother did that? No, ¿Te duele? ¿Quieres ponerte medicina? olvídate. A mi mami nunca me pega. Pues tienes suerte. A mí, mami me pega casi todos los días. Hoy fue por ese maldito papel que le mandó la maestra. ¿Qué papel? La consejera le mandó una carta a mami donde le decía que iba a tener que repetir el año si no mejoraba mis notas. Y por eso ella me castigó. Pero yo no soy vago. Es que aprender inglés es difícil. ¿Por eso? ¿No hay otra razón? Dame ver la carta. Mami se la llevó para el restaurante donde trabaja. ¿Tu mamá trabaja en un restaurante? Sí, de noche.
Lava platos en el chalet, pero yo sé que a ella no le gusta ese trabajo. ¿Y por qué se queda si no le gusta? Porque no sabe hablar inglés. You have your milk and crackers here, and have a good night. Luis, I don't believe that boy's mother is done to him because of some ridiculous note they sent from school. Oh, what did he do? It's what he didn't do. He isn't learning English fast enough, and now his teachers are complaining about his grades. Oh, boy. You know, Doris, sometimes I wish I'd send some of those teachers back to college and give them a chemistry class in Russian or Japanese and see how many of them could get a good grade. You think they'd understand by now that a kid who doesn't speak English can't learn his subjects in English? But let's not get into that topic. You know how I feel about it. I know. You and I agree completely that kids shouldn't be punished and pressured so that they learn English. Right now, what I have to do is go to the chalet and try to find this boy's mother. It's bad enough that his teachers are punishing him, but to have his mother beating him up is too much for that child. For that child, for any child. What every kid needs to know is that he's loved by his parents, even if he fails in school. Oh, Luis. What a beautiful world this would be if parents could give their kids that security. No matter what. I love you. Excuse me? I'd like to talk to the Puerto Rican lady that washes dishes here. Oh, you mean Maria? She's in the back. Oh, just go right through that door. Okay, thank you. Hey, what's the matter? Is your kid in trouble in school again? Perdone. Yo quisiera hablar con doña María. Yo soy doña María, ¿qué se le ofrece? Mire, pero estoy muy ocupada. Yo soy Doris Blanco y vine a hablarle sobre su hijo, Felipe. Usted viene aquí a hablarme, explicarme de la carta esa. ¿Ah? Yo conseguí quien me la tradujera y ya fue bastante la vergüenza que pasé. Lo castigué. Ah, él va a aprender a las buenas o a las malas. Yo le aseguro a usted que va a aprender. Mi hijo Ángel es amigo de Felipe. Lo encontró muy asustado en la calle y lo trajo a casa. A mí me dio mucha pena por su hijo. Y con usted me da coraje por la manera que lo ha maltratado. Usted no merece ser madre abusando con un niño que no se puede defender. Yo no he abusado con él. Es más que desde que lo mandé a buscar allá a Colombia, donde estaba con su padre, estaba lo más infeliz. Pero yo lo mandé a buscar y yo lo que quiero es que sea bueno, inteligente. Todo lo que yo hago por su bien, para que esté bien. Aunque lo tenga que matar para lograrlo, eso no es amor, es orgullo. Mire, señora, yo no sé quién la mandó aquí, donde mí. Pero el hijo es mío y yo hago lo que me dé la gana con él. Perdóneme, doña María, no quise juzgarla. Pero me duele ver que ese niño tenga que sufrir solamente porque no habla inglés. Lo que sufro yo en este trapo de trabajo es por esa razón. I don't speak English. Hey, Maria, hurry up with those bags. I need them right now and cut the conversation. I'm running out of silverware. Could you hurry it up? Ay, Dios mío, qué cruz. Aquí, uno aquí desde las 4
tarde hasta la medianoche, 6 días a la semana. Y sin remedio, todo el mundo, María this, María that. I'm tired. I can see what you mean. Pero hay remedio. Hay mucha gente que están buscando buenos trabajadores. Y usted es una buena trabajadora. Bueno, pero después hablamos de eso. ¿Qué me decía usted ahí de mi hijo? Que estaba en su casa. Sí. A esta hora. Sí. Mire, yo que le he mandado a decir a ese muchacho que se quede en casa cuando yo estoy en el trabajo. Sí, está en mi casa. Pero está muy asustado y muy nervioso. Yo creo que será mejor que él se quede esta noche con nosotros. Hey, Maria, is that silverware ready yet? Will you please get off this woman's back? She has a serious problem with her son. Look, don't take it personally. I just work here, honey. María, yo también estaría frustrada si trabajara aquí. Mire. ¿Por qué no pasa por mí mañana? En el número 35, South de la calle Main, el segundo piso. Y luego vamos a hablar con Mr. Peters, el principal de la escuela bilingüe. ¿Y qué es eso de una escuela bilingüe? Una escuela donde los niños siguen aprendiendo español mientras que aprenden inglés. Yo voy a tener que ver eso con mis propios ojos. Yo no voy a dejar que mi hijo pierda la oportunidad de aprender inglés. Mira, para que venga y haga lo mismo que yo, que sea lavaplatos. No se preocupe más. Nos vemos mañana, como a las 8. Bueno, ¿Está bien? Está bien. Bueno, hasta mañana. hasta mañana. Que Dios me la bendiga. Y por favor, no regañe a Felipe mañana. Él ha sufrido bastante. Que acuérdese que yo lo que hago es para que no sufra más. Adiós. Adiós. Oh, Lou, Beto, boy, am I glad to see you. I need help. How about some coffee, Doris? Okay, gracias. Another coffee, please. I came down here to talk to the lady that washes dishes. Her son ran away from home and from school. The poor woman is very frustrated, and she's taking it out on her son. Yeah. Everybody knows when the parents get frustrated, it's the kids that suffer the most. But how can we help? Well, she needs a job during the day so that the boy won't be home alone at night. No father, I didn't want to ask too many questions. Apparently, her husband is in Colombia. Anyway, it seems like she has to support the family. Well, with all the people we meet, we should know someplace where she can find a job. But she doesn't speak any English. There's plenty of work for people in this country who don't speak English. But the problem is to find it. Don't be serious, please. I'm sorry. Didn't somebody tell us the other day that they're hiring a cane at the clothing factory down the street? Oh, yeah. And my cousin Marion said they're looking for people down at the laundry where she works at. Really? But there's a lot of people down there who don't speak English. Wow. It sounds like maybe we can find something for her right away. Mm-hmm. Well, listen, I'll talk to you tomorrow. Right now, I gotta get going. I guess I'll skip the coffee, but thanks anyway. Mm-hmm. Well, it's not as good as yours, Doris. But then again, nobody's is. Good night, fellas. Good night. I feel better now. Thanks a lot. Don't worry so much. Okay. Okay. Adios. Hello, Mr. Peters. This is Doris Blanco. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, Mr. Peters, I need some help. F-E-L-I-P-E. Felipe. Okay. R-E-Y-E-S. Reyes. Felipe Reyes. Okay. He's in the 4th or the 5th grade, and he doesn't speak English.
You know what school he goes to? All right. He'll be staying at your house then till his mother gets a daytime job. Okay. See, Mrs. Blanco, in a special situation like this, I can get permission for him to attend my school. Yeah. Okay. Well, I'll have my secretary check with the neighboring school. This way she can notify them that he'll be transferring, all right? Sure. Yeah. Fine. Okay. Well, I'll find out from the principal over there what's happening. Sure. Sure. Bring him over. All right. Sure. Okay. Bye, Mrs. Blanco. Nice lady, Mrs. Blanco. Nice. Buenos días. Ay, buenos días, doña Inés. Qué bien que bajó. Usted tiene más experiencia que yo con este tipo de problemas. Ayúdeme. Adiós. ¿Y qué tenemos aquí hoy? Vamos a ver. Hola, doña Inés. Hola, Angelito, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Quién es tu amiguito? Me llamo Felipe Reyes, a sus órdenes. Yo soy de Puerto Rico y si Dios quiere, voy para allá pronto. Ven acá. Así que vas para Puerto Rico. Pero vas de visita, ¿verdad? Voy a la casa de mis abuelos, donde no se habla inglés. Tú también tienes problemas con el idioma. ¿Sabes una cosa? Yo estoy aprendiendo un poquito de inglés por televisión. Ay, pero mi pobre hijo, Julito. ¿Tú te acuerdas, Doris, cómo sufrió ese muchacho para aprender a hablar inglés? Ay, sí, doña Inés. ¿Quién se puede olvidar después de tantas veces que mandaban notas de la escuela? ¿Usted le daba cuando le mandaban esas notas? No, hijito, no. Yo nunca le pegué a Julito. Yo siempre lo quise mucho y lo respeté. ¿Y sabes una cosa? A mí me duele tanto cuando se le pega a un niño. Mira, Felipe, ¿quién está aquí? ¿Tú aquí, mami? ¿Cómo me encontraste? Ay, mijo. Te extrañé tanto anoche. ¿Estabas preocupada? Sí, aunque yo sabía dónde tú estabas. Pero de todos modos me hiciste mucha falta. Anda a vestirte, que vamos para la escuela de Ángel. También hay maestros que hablan español. ¿No castigan a los maestros cuando hablan español? No, sí, Mr. Peters es amigo de los profesores. Allí no castigan. Y ahora vamos, anda. Well, hi. How are you? Hi. Mrs. Blanco, it's nice to see you. How are you? Mr. Peters, this is Maria Reyes and her son Felipe Reyes. Hi. Mucho gusto. Este es el señor Peters, el principal de esta escuela. Ya yo le hablé de ustedes. Oh, pleased to meet you. Pleased to meet you. Mijo, dile, pleased to meet you. I'm very pleased to meet you, sir. Good. Sit down. Make yourself at home. Well, Felipe, it looks like you're speaking some English already. I've learned a little Spanish. Bienvenidos a nuestra escuela. Not bad, huh? El señor Peters está aprendiendo bastante español con este proyecto bilingüe. Ay, perdón. Yo soy la señorita Bonilla. Estoy aquí como la sustituta del 5º grado. Ay, bendito. Felipe está en el 5º grado. Mira, Felipe, te va a tocar una maestra que habla español. Usted no deja que hablemos español en la escuela. I'll answer that one. I understood nos deja español escuela. My Spanish is getting better every day. I don't believe it. Philippe, you may speak Spanish all you want in this school. And we'll even let them talk English whenever we want, won't we? That's right. Ay, yo no me explico. Si los dejan hablar español, ¿cómo es que van a aprender inglés? No hay lógica en eso. Déjeme explicárselo, señora Reyes. Se ha probado, sin lugar a duda,
que después de varios años de experimentar en los Estados Unidos con varios proyectos bilingües, que los niños que estudian parte del día en español aprenden el inglés más pronto y mejor que los niños que estudian en escuelas donde solamente hablan inglés. Miss Bonilla, be sure to explain to her that our children have received much higher reading scores in English since we started the bilingual program. El señor Peters dice que después que hemos empezado este proyecto bilingüe, los niños han avanzado mucho en lectura. En inglés, leen mejor en inglés. ¡Ay! Como vuela el tiempo. Con permiso. Vámonos, Felipe, que ya es hora de clase. Gracias, señora Blanco. Pórtate bien, mijo. Don't worry, me like this school. Me like this school también.